Muy bien, entonces vamos a empezar a explicar la guía número 1 para correspondiente a este mes. Para este mes vamos a hablar un poquito de lo que son el sistema internacional de unidades y cómo hacer conversiones en este sistema. Entonces vamos a leer ahí un poquito antes de comenzar la explicación. Dice que las unidades de medida es el término dado para describir el tipo de medida que se está realizando. Por ejemplo, en los Estados Unidos se utilizan las libras para describir el peso y los pies y las pulgadas para describir la longitud. Debemos reconocer 4 grandes grupos de medidas: las longitudes, las de masa, las de temperatura y las de tiempo. Cada una de estas unidades de medida tiene una unidad central, que ustedes van a escuchar que yo voy a estar hablando mucho de las unidades centrales. Por ejemplo, si hablamos de medidas de longitud, la unidad central es el metro. Si hablamos de masa, la unidad central es el gramo. Si hablamos, por ejemplo, de temperatura, la unidad central de medida es el Kelvin. Y si hablamos de tiempo, la unidad central de medida es el tiempo. ¿Qué es una unidad central? Es una unidad central de medida se refiere a la unidad base con la que siempre se habla. Por ejemplo, el Sistema Internacional de Medidas, los metros, es la medida más utilizada. Si yo quiero hablar de una unidad para arriba de los metros, pues se van a utilizar lo que llamamos los prefijos, que vienen en esta tablita que está acá. Pero vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice: la masa se considera una cantidad base del Sistema Internacional de Medidas y se representa por la unidad de gramos. Ahí hay un errorcito, es la unidad gramo. La longitud y la distancia también es una cantidad base del Sistema Internacional de Medidas, cuya unidad es el metro. Para hablar de longitudes o distancias, la unidad base es el metro. ¿Okay? La temperatura es el Kelvin, como les estaba hablando, y estas se basan en el cero absoluto, que es la temperatura en la que se congela el agua. Y también tenemos medidas, en todas estas unidades de medidas tenemos unidades para arriba y para abajo. O sea, no quiere decir que sea la única unidad de medida. Yo puedo hablar también de, por ejemplo, si hablamos de longitud, que es la más conocida de todas, yo puedo hablar en metros, pero también puedo hablar de kilómetros. Puedo hablar de hectómetros, de decámetros, de centímetros. Entonces tengo unidades para arriba y para abajo. Estas unidades o prefijos y sufijos se utilizan cuando yo voy a medir o cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Entonces por aquí tenemos una tabla, vamos a verla, donde tengo la unidad base, en este caso lo que llamamos un prefijo, y tengo unidades base hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de metro, vamos a escribir aquí metro, ¿okay? Esta sería la unidad base y se representa como una M. Entonces, si voy a utilizar sistemas o unidades de medida más grandes que el metro, entonces yo tendré que ponerle este prefijo a la palabra metro. Por ejemplo, deca, que significa 10. Entonces, ya aquí estaríamos hablando de decámetro. Decámetro. ¿Ok? Y ahí para arriba, por ejemplo, hecto, si le pongo la unidad de medida, estoy trabajando en metros, entonces sería hectómetro, kilómetro, megámetro, gigámetro, terámetro y ahí para arriba. Y aquí yo puedo apreciar las equivalencias con respecto a la unidad base. Por ejemplo, si yo tengo la unidad que es 1, ya ustedes saben que una unidad es 1. Entonces, si estoy hablando de metro, por ejemplo, un metro, ¿verdad? Tiene sus equivalencias para arriba y para abajo. Entonces, cuando yo hablo de deca, estoy hablando de 10. O sea, que un decámetro, vamos a ponerlo así con la unidad de medida, un decámetro equivale a 10 metros. Por ejemplo, un hectómetro, un hectómetro, un segundito para escribirlo bien. El hectómetro se escribiría, escribir con la palabra. Un hectómetro equivale, a 100 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Ven? Así funcionan las tablas de equivalencias.
Para abajo viene siendo lo mismo. Si yo digo un decímetro, que sería así, equivale a 0,1 metros. Y un centímetro equivale a 0,01 metros. Así funciona esta tablita, ¿verdad? Por acá tengo los factores o estos mismos números que yo tengo acá representados en forma exponencial, en forma de potencia, a lo que llamamos en matemáticas y también en ciencias, que es un tema que también se ve mucho en ciencias, llamamos notación científica. 10 a la 3 lo que significa es que es un 1 con 3 ceros, o sea, 1000. Y ustedes lo ven aquí, por ejemplo, 10 a la 6 significa un 1 con 6 ceros, 1.000.000. Y así para arriba. ¿Ok? Entonces así funciona esta tabla de equivalencias. Para trabajar nosotros vamos a utilizar la parte del factor exponencial, que es este. Luego les voy a explicar cómo funciona eso. Muy bien. Esta tablita la vamos a usar mucho. ¿De acuerdo? Para que la tengan por ahí, le puedan sacar una foto o una copia, porque sí la vamos a necesitar. Igual en las pruebas vamos a utilizarla, pero yo entonces se las facilitaría a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, primero que todo, ¿para qué utilizamos todos estos prefijos y sufijos y esta tabla? Pues resulta que yo necesito aprender a ver a cuánto equivale una medida en otra escala. Por ejemplo, si yo hablo de la Tierra y la voy a pesar, quiero saber cuánto pesa la Tierra, obviamente no voy a poder hablar de metros, de la unidad base, porque perdón, de metros, de gramos. Estamos hablando del peso de la Tierra. Yo no voy a poder utilizar como unidad base el gramo, porque imagínense en el tamaño de ese número, si medimos en gramos el peso de la Tierra. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un prefijo que me hable de una equivalencia más alta para poder trabajar con números un poco más entendibles. El peso de la Tierra es muy grande, entonces yo voy a utilizar un prefijo, una equivalencia más grande para poder entender ese número. Entonces ya yo no voy a decir que pesa 200.745 billones de gramos, ¿verdad? Sería un número un poco complicado de entender, sino que voy a hablar de que son 2.750 zetagramos. ¿Ok? Estoy dando ahí un dato random, estoy dando ahí una medida inventada simplemente para el ejemplo. Luego vamos a ver cuánto en realidad pesa ¿cómo se llama? La Tierra. Por ahí tengo el dato en un ejercicio más adelante. Entonces vamos a seguir aquí hablando. Ya entendimos un poquito lo que es la tablita esta que tenemos aquí en la guía. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos? Vamos a realizar conversiones. O sea, yo quiero convertir una unidad de medida en otra para poder entender mejor esas unidades de medida. Entonces, lo que vamos a aprender es a hacer esas conversiones. ¿Ok? Dice que para realizar las conversiones en diferentes escalas del Sistema Internacional de Medidas se realiza de la siguiente manera. Entonces, eso es lo que vamos a explicar. Vamos a convertir, por ejemplo, tenemos este ejemplito aquí, dice convertir las unidades de medida a las unidades indicadas. Entonces tengo 3.000 metros que quiero convertir a kilómetros. Entonces vamos a recortar para que me quede en la pizarrita más sencillo. ¿Ok? Un segundito aquí porque se me pegó la computadora. No sé qué pasó. Ok, listo. Entonces vamos a recortar acá. No recuerdo quién es el cargador del cable del carro. Muy bien, entonces estamos listos. Vamos a convertir las unidades
en este caso 3000 metros, lo quiero convertir a kilómetros, ¿ok? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es escribir esto de esta manera. Vamos a pasar 3000 metros, lo vamos a convertir vamos a poner 2 puntitos aquí, y lo vamos a convertir a kilómetros. Entonces va a ser un procedimiento bastante sencillo. Vamos a escribir aquí una línea, y la idea con este procedimiento es poder eliminar la M de metros y convertirlo a kilómetros. Para eso vamos a ocupar la tabla, ¿verdad? Pero antes de irnos a la tabla, lo primero que vamos a hacer es notar que esta M de metros es la que quiero eliminar. Yo quiero que me queden los kilómetros. Entonces, para poder eliminar esa M, yo voy a escribir otra M acá abajo. ¿Ok? ¿Por qué ahí abajo? Para que en esta razón que vamos a hacer acá, al quedar una arriba y otra abajo, me dé el permiso a mí de poder eliminarlos. ¿Ok? Seguidamente, después de eso, vamos a escribir un 1 abajo del número que queremos convertir, y vamos a escribir un 1 a la par del prefijo que estamos buscando. En este caso, el prefijo son kilómetros. ¿Ok? Entonces, a la par de kilómetros, vamos a poner un 1. ¿Ok? Ahora solo nos quedaría poner un valor acá, a la par de la M. Y eso lo vamos a hacer buscando en la tablita de equivalencias que tenemos en la guía. Entonces nos vamos a ir para la tabla de equivalencias, acá, y nos vamos a ir a donde dice kilo. ¿Ok? Vamos a recortar acá para que nos quede ahí a la par el prefijo. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Yo lo recorté ahí un poquito para tenerlo aquí a la par. Entonces buscamos el prefijo kilo y vemos, podemos notar acá, que kilo equivale a 10 a la 3. Entonces ese es el valor que yo voy a poner aquí a la par de la M. Vamos a poner 10 elevado a la 3. Muy bien. Ya tenemos entonces la proporción realizada. Y ahora nos quedará entonces simplemente resolver esto en la calculadora. Estos dos puntitos de acá, yo inclusive los puedo cambiar por una multiplicación, que sería lo mismo. Vamos a poner aquí una multiplicación. Y para resolver este ejercicio que yo tengo acá, voy a necesitar la calculadora científica. ¿De acuerdo? Por eso es importante lo que les había pedido la vez pasada. Era conseguir la calculadora científica. Ya para noveno sí es importantísima. El programa nos la exige y necesitamos tenerla ahí a mano. Muy bien. Porque eso, así como se ve ahí, es lo que voy a escribir en la calculadora. Vamos a ver un segundito aquí para buscar la calculadora nada más. Ok. Muy bien, entonces ahí tenemos la calculadora científica. En pantalla ustedes están viendo, no es la que yo les pedí que trabajáramos, pero es muy parecida. Esta es la versión más viejita, pero esta nos está funcionando para lo que vamos a necesitar ahorita. Entonces yo tengo 300 metros, abajo le puse un 1 multiplicado por 1, ¿verdad? Que es el 1 del kilómetro, ahí yo vamos a ponerlo el 1 a la par del prefijo, y su equivalencia en metros sería 10 a la 3, entonces el 10 a la 3 lo ponemos ahí abajo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a escribir en la calculadora. Entonces, en la calculadora escribimos la tecla fracción, arriba iría 3000, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, bajamos, ponemos el 1 ahí, y le hacemos multiplicado por una fracción, 1 arriba, y abajo vamos a escribir 10 a la 3, que sería de esta manera. 10 y este botón de aquí que es el que se utiliza para elevar a cualquier valor, tenemos 10 a la 3,
Muy bien. Y le damos igual y el resultado da 3. Muy bien. Y eso es todo lo que vamos a usar la calculadora. ¿Ok? Entonces ya tenemos el resultado que es 3. ¿Pero 3 qué? Es lo que queremos saber, la equivalencia. Entonces, para eso fue que hicimos todo este desarrollo acá. Entonces, como pusimos una M de metro aquí arriba y una M de metro aquí abajo, eso me da permiso a mí de eliminarlos. Entonces, yo elimino la M de metro, ¿ok? Y me está quedando solo la K de kilómetro. Entonces, eso quiere decir que toda esta conversión son 3 kilómetros. Esa sería la respuesta. 3.000 metros entonces equivalen a 3 kilómetros. Muy bien. Entonces ahí tendríamos el primer ejemplito. Vamos a ver un ejemplito más. Ahora, aquí es importante notar algo. Cuando hablamos de conversiones, siempre tengo que convertir de un prefijo a la unidad o de la unidad a un prefijo. Nunca voy a poder convertir de un prefijo a otro. En el caso de este ejemplo, estábamos convirtiendo de metros, que sería la unidad, a un prefijo. Entonces ahí no hay ningún problema. Por aquí hay una pequeña explicación, si ustedes quieren, para que la tengan ahí escrita, ¿verdad? Dice, primeramente debemos analizar si tenemos que convertir de la unidad base a la unidad, a un prefijo. En este caso sí, pasamos de la unidad base, metros, a un prefijo que sería en este caso, y ahí viene lo que habría que hacer paso a paso. Buscamos en nuestra tabla de equivalencia la representación exponencial para el prefijo de la unidad, en este caso kilo. La representación exponencial del prefijo kilo es 10 a la 3, entonces lo colocamos de la siguiente forma. Eso fue lo que les expliqué ahorita en la pizarra. Y metemos en la calculadora la operación esta. Eliminamos los metros, como les expliqué anteriormente, y entonces damos la respuesta. Entonces es bastante sencillo ya cuando tenemos práctica. Aquí tenemos que hacer una excepción, por ejemplo, con este que tenemos acá. Entonces vamos a hacer este otro ejemplito para que quede bien claro. Vamos a recortar acá, porque en este caso tenemos que pasar 1000 centímetros a decímetros. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Entonces tengo 1000 centímetros que voy a convertir a decímetros. Aquí hay una variante y quiero que presten bastante atención con esto, porque estoy pasando de un prefijo a otro prefijo y eso directamente no lo podemos hacer. Para poder realizar esa conversión, siempre tengo que convertir primeramente a la unidad de medida, que en este caso sería el metro. ¿Qué quiere decir eso? Que primeramente entonces deberé convertir 1000 centímetros, los voy a tener que pasar a metros, que es la unidad de medida, y después de haberlo pasado a metros ya lo voy a poder convertir a decímetros sucesivamente. ¿Okay? Entonces tengo que hacer, siempre que voy a hacer una conversión de un prefijo a otro, primeramente voy a tener que pasar obligatoriamente por la unidad central de medida. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es dos operaciones como las que hice anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otra vez vamos a volver a escribir todo como si fuera una multiplicación. Vamos a escribir 1000 centímetros, lo vamos a pasar a metros, ¿ok? Que va a ser una rayita ahí, a metros, y en metros vamos a pasar a decímetros. Muy bien. Entonces ahora lo que necesitamos es ir completando las fracciones. ¿De acuerdo? Vamos a ir completando estas fracciones que tengo aquí. Entonces recuerde que vamos a completar con un 1. Aquí abajo pongo un 1.
y a la par del prefijo pongo un 1. Ahora, yo ocupo eliminar centímetros y eliminar metros. Para eso, entonces voy a escribir centímetros aquí abajo y metros aquí abajo. Recuerden que para poder eliminar un prefijo, tengo que poner el mismo prefijo aquí abajo de forma cruzada. Eso me va a dar permiso de eliminarlo. ¿Okay? Por ejemplo, si quiero eliminar metros, pongo metros aquí abajo. Si quiero eliminar centímetros, pongo centímetros aquí abajo. Obviamente decímetros no lo voy a eliminar porque esa es la conversión que quiero. ¿Ok? Aquí hay otro prefijo que es centímetro, entonces aquí también iría un 1. Siempre voy a poner unos a la par de los prefijos. Y ahora sí me voy a ir a la tabla. ¿Ok? Nos vamos a la tablita para buscar su equivalencia en notación científica. Entonces, por ejemplo, la primera que voy a hacer es buscar la equivalencia de centímetros. ¿Ok? Dice que centímetro lo tengo aquí para abajo. Voy a hacer el recorte. Dice que centímetros equivale a 10 a la menos 2. ¿Ok? Vamos a buscarlo entonces por acá. Para que me quede cerquita. Pues tengo equivalencia de centímetros y ahora ocupo la equivalencia de decímetros. Dice que la equivalencia de decímetros está aquí a la par. Decímetros es 10 a la menos 1. Entonces aquí tenemos las dos equivalencias. Muy bien, esos datos los vamos a necesitar. Vamos a movernos aquí un poquito. Muy bien. Ahora sí, entonces dice que 1 centímetro es igual a 10 a la menos 2 metros. Entonces aquí iría 10 a la menos 2. Y dice que 1 decímetro es 10 a la menos 1. Entonces aquí iría 10 a la menos 1. Y ya tengo mis proporciones completas. Ahora lo que me queda es eliminar. Elimino centímetros con centímetros, metros con metros y multiplico lo que tenemos allá a continuación. Vamos entonces a la calculadora. Borramos acá. Esto para acá para que no me estorbe. Pueda ver bien. Y entonces escribimos la fracción. En este caso sería 1000 dividido entre 1 multiplicado. La segunda fracción sería 10 elevado a la menos 2 sobre 1 y la tercera fracción sería 1 sobre 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Muy bien. Ahí tenemos toda la fracción ya escrita. La pueden ver bien. Le damos igual y eso me da 100. Listo. Entonces ahora tenemos que 1000 centímetros equivalen a 100 decímetros. ¿Ok? Y de esta forma entonces es que se hacen las conversiones de un prefijo a otro prefijo. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo para terminar ya. Para que vean. Vamos a inventarnos aquí un ejercicio. Vamos a decir que vamos a convertir 2784 hectómetros. Quiero pasarlos a centímetros. Vamos a hacer esa conversión. Entonces estamos pasando de un prefijo a un prefijo. ¿Ok? Como les expliqué anteriormente, vamos a pasar, entonces tenemos obligatoriamente que pasar por la unidad central de medida. Entonces en este caso sería 2784
hectómetros que los tengo que pasar a metros para después poderlos pasar a centímetros. Bien. Entonces vamos a completar las fracciones con sus equivalentes. Si quiero eliminar hectómetros, entonces aquí abajo tendré que poner hectómetros, y si quiero eliminar metros, aquí abajo voy a poner metros. Completo con unos, ¿verdad? Donde haya un prefijo pongo un 1. Y ahora busco las equivalencias en la tablita. Vamos a buscar la equivalencia de hectómetro. Dice que hectómetro es, aquí el puntero, hecto son 10 a la 2. Entonces volvemos al ejercicio. Entonces, hecto son 10 a la 2. Y ahora centímetro, dice que centímetro es 10 a la menos 2. Entonces lo ponemos en nuestra conversión. Un centímetro es 10 a la menos 2. Muy bien. Ahora eliminamos. Hectómetro se va con hectómetro, metro se va con metro y me quedaría centímetro, y eso lo meto en la calculadora. Okay. Aquí tenemos nuestra calculadora. Vamos a ver. Ponerlo por acá. Podemos ver bien. Muy bien. Entonces escribimos nuestra fracción. 2784 sobre 1. Nuestra segunda fracción sería 10 elevado a la 2 sobre 1. Y nuestra tercera fracción sería 1 sobre 10 elevado a la menos 2. Muy bien, ahí lo tenemos y le damos igual. Y entonces tenemos como resultado que un segundito, eso nos da 27.840.000. Okay, vamos a ponerlo entonces. Da 27.840.000 centímetros. Okay, ese sería un ejemplito más ahí para que quede bien clarito. Ojalá les sirva para que puedan resolver la guía. De esa manera entonces terminamos con la explicación de la guía número 1. Espero que haya quedado bien clarito, y ustedes saben que ahí estamos a la orden para cuando tengan alguna duda. Muchas gracias por la atención y nos vemos entonces la próxima clase.